Siempre me da mucho gusto venir a Tuxtla Gutiérrez. No es la primera vez que estoy en Chiapas. Casi me convierto en ciudadano chapaneco en mi vida. Estaba yo comentándoles que en el tiempo en que hice yo mi residencia en pediatría, una de las gentes que me impulsó mucho, me apoyó mucho, me ayudó para ir a hacer un posgrado al extranjero fue el doctor Luis Lara Valls. Luis Lara Valls, lo recuerdo, él falleció ya hace unos años, pues como una de las personas que tiene uno en la memoria que han influido en la vida profesional y personal de uno. ¿Sí? Con él pasaba yo muchos ratos agradables y a gusto aquí en Tuxtla Gutiérrez. Era yo huésped de la casa de la mamá del doctor. Como residente, pues metía yo la mano en la bolsa y no había nada, ¿sí? Pero siempre estaba el doctor Luis Lara Valls que nos traía de vacaciones acá. Entonces es una gente con la que mi recuerdo siempre está, y siempre que vengo a Chiapas es una memoria que no puede uno pasar por alto. Bueno, dicho eso, la otra cuestión es que quiero comentarles que yo soy médico de trinchera, ¿sí? Digo, una cosa es que de repente se para uno aquí y dice uno cosas y dice, bueno, pues sí, mucha teoría, ¿sí? ¿Y la práctica qué? No. Estaba comentándoles, yo tengo una práctica activa, veo pacientes, mi lugar de residencia es Monterrey, Nuevo León, y pues ya llovió desde que terminé la residencia para ahorita, ¿sí? Hemos estado escalando diferentes cosas, teniendo las oportunidades de trabajar en diferentes ámbitos y ambientes, desde el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, posteriormente el Hospital Infantil de México, posteriormente el Instituto Nacional de Perinatología, y finalmente quise deshacerme de la Ciudad de México y me fui a Monterrey, y allá hemos estado en el Centro de Ginecología y Obstetricia de Monterrey, en Tec Salud y para el sistema de hospitales de Cristo Universo. Entonces, no es venir a tratar de decirles algo que desde el punto de vista teórico es nada más un conocimiento del libro. Tampoco es pretender pontificar un hecho de lo que actualmente está siendo una novedad, entre comillas, dentro de la nutrición infantil. Creo que a todos nos importa mucho esa parte de la nutrición infantil y cada vez se está haciendo más difícil y más difícil poder transmitir en grupos así los conocimientos de los avances que se van generando en esto. Yo creo que todos entendemos que la investigación, para empezar, no es algo que se le dé a nuestro país por los recursos económicos que tenemos y por las facilidades que no tenemos para poder avanzar en cierta tecnología que requiere cada vez más detallada y más evolucionada la investigación. Entonces esto viene de otros países, y eso que viene de otros países, pues obviamente, ¿quién lo capitaliza? ¿Quién tiene capital? ¿Y quién es ese que tiene capital? Pues las empresas, las industrias, ¿sí? Entonces ojalá las universidades pudieran hacerlo para que todo fuera, entre comillas, laico. No es así, ¿sí? Entonces, actualmente las empresas se están viendo muy limitadas para facilitarnos la transmisión del conocimiento en lo que llamamos educación médica continua. Entonces, bueno, cualquier momentito que se pueda tener para aprovechar y poder subir un escaloncito más, estamos tratando de aprovechar. Y eso no es otra cosa nada más que esto.
yo quisiera que esta reunión con ustedes fuese más una reunión de compartir que una cuestión de que exista una ponencia. No hay ponencia, ¿sí? Aquí nada más es compartir algo que no solamente ha llegado a mi conocimiento, sino que es algo que hemos estado constatando desde el punto de vista práctico, que funciona y tiene un beneficio. Entonces, eso es lo que vamos a tratar y a pretender en esta reunión todos. Recientemente, para esta gestión, este es el último cargo que me están adjudicando, que es la coordinación de la Comisión Permanente de Bioética, y en esto estamos teniendo cosas muy interesantes, porque en relación a todo esto, ustedes saben que ahorita uno de los elementos importantes para COFEPRIS y demás es que haya lactancia al seno materno, ¿sí? Entonces, toda la cuestión de fórmulas lácteas prescritas por el médico es proscrito completamente, ¿sí? Sin embargo, esto no altera la voluntad que pueda tener la madre o la necesidad que se tenga de complementar con algo que no sea la lactancia al seno materno. Nada más que esto tiene que tener una justificación. Ya no puede ser de primera instancia una voluntad del médico hacerlo, sino tiene que tener ciertos pasos. En esto nos estamos ocupando mucho en esta coordinación a través de la academia, de cómo ver los intereses y los derechos de la madre sobre las legislaciones. Que esto es algo muy importante, porque la madre tiene derecho a elegir, y en algunos estados de la República el hecho de que la madre no lacte a su hijo podría considerarse un atentado de la madre contra el niño. Esto es ridículo. Bien, vamos a entrar de lleno a esto. Lo primero que quiero yo hacerles notar es esta palabra, bioactivos, elementos bioactivos, como que suena muy esotérico, ¿verdad? Pero lo otro es muy importante, beneficios en el neurodesarrollo. Y de ahí nos vamos a lo siguiente. ¿Qué es bioactividad? Es una actividad biológica que es una característica importante que tienen ciertos organismos o sustancias. La siguiente. Bioactividad es capacidad de ciertos compuestos para interactuar químicamente con los tejidos del organismo. Otro toque. Y bueno, si esto lo consideramos en algo específico, es la leche materna, que contiene toda una serie de compuestos bioactivos, como son enzimas, hormonas, factores de crecimiento, proteínas específicas, poliaminas, nucleótidos, oligosacáridos, etcétera, ¿sí? Muchas cosas, y que ejercen efectos biológicos, y en conjunto todos recibirían el nombre de factores tróficos de la leche. Los identificamos como elementos de bioactividad. Bueno, lo que estábamos señalando, definitivamente que la alimentación con leche fresca de una madre sana es la mejor fuente de nutrición para el recién nacido y para el lactante, siempre y cuando sea la voluntad de la madre. Hay que respetar esa situación. La siguiente, por favor. Bien, cuando nosotros hablamos de neurodesarrollo, debemos de tomar en cuenta lo siguiente: el progreso de la maduración. Uno, no es lo mismo crecer que desarrollarse. Desarrollo implica madurar. Madurar implica haber tolerado, adaptarse y ser capaz para emitir una acción, una actividad, una función. Entonces, aquí
lo que es muy importante es considerar que este progreso de la maduración, o sea, ese tiempo que se lleva el sistema nervioso para poder ser capaz de ser el sistema nervioso, tiene muchas fases. Empezamos desde la concepción. Desde la concepción existen ya elementos y factores que están interviniendo para este proceso de maduración. Esto a través de los meses de la gestación. Posteriormente se viene el nacimiento, los primeros meses donde el individuo empieza a adquirir ciertas habilidades motoras y cognitivas hasta cierta edad, y finalmente como adulto y hasta la muerte. Todo este proceso es un proceso por el cual todos seguimos. La siguiente. Bien, la siguiente, por favor. Aquí vamos a ver las diferentes etapas en las que se están dando las manifestaciones de las diferentes células que constituyen el sistema nervioso. Y a esto lo empaquetamos en algo que son los ciclos celulares. Hay un ciclo donde aparecen las células, otro ciclo donde estas células se manifiestan con una función, y otro ciclo donde estas células se comunican entre sí y hacen un complejo de actividades. Entonces, todo esto ocurre desde las postrimerías de la etapa gestacional. La siguiente, por favor. Una vez que el individuo nace, y antes y un poco antes de que el individuo nazca, va a haber interacciones ambientales que pueden alterar o pueden modificar este proceso de maduración. Uno de ellos importante es la nutrición, pero también hay otros estímulos y noxas. Hablemos de una noxa como por ejemplo una madre fumadora. ¿Sí? Hablemos de una noxa como alcoholismo y embarazo. Hablemos de otra noxa como esta drogadicción. Esas son noxas que van de alguna manera a alterar esto. Y también hay otras noxas, como es la contaminación ambiental. En la Ciudad de México hay un estudio muy interesante que se hizo en el Instituto Nacional de Perinatología durante la etapa en la que estuve, donde por la contaminación en un grupo de madres gestantes se valoraron niveles de hierro que tenían. La mayor parte de ellas estaban anémicas y con un alto índice de toxicidad en su sangre. Muchos de estos niños que nacían de estas madres eran de bajo peso y obviamente, entre comillas, con un cierto grado de desnutrición intrauterina. Entonces, esos niños van ya desde el nacimiento a tener un hándicap, van a tener una desventaja en esto. La siguiente, por favor. Vamos a ver que esta etapa es importantísima en el proceso de maduración, desde la concepción hasta los 2 años de vida. No hay que separar como etapas de importancia, decir, bueno, es que no había nacido, es que estaba todavía muy chiquito y no había crecido. No, estos 2 años son 2 años a los que hay que hacerles caso. La siguiente, por favor. Dentro de esos 3 a 5 años de edad va a haber manifestaciones que tienen que ver o que va a repercutir lo que haya sucedido en los 3 últimos meses del embarazo y los 3 primeros meses de la vida postnatal. Aquí la adquisición de ciertos elementos del neurodesarrollo, principalmente en la esfera motora, van a tener muchas repercusiones posteriores aquí. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. La siguiente, por favor. Bueno, todas estas cuestiones tienen que ver con lo que estábamos hablando. Los neuronutrientes
van a funcionar en los ciclos de las células nerviosas, van a tener que trabajar para la proliferación, para la migración, para la diferenciación, mielinización y sinaptización. Lo siguiente. Y todos esos están aquí, todos esos están reunidos aquí, y todos estos los contiene los elementos de la leche humana. Se ha encontrado que hay en esto una similitud entre la leche humana y la leche bovina en ciertas partículas de la leche, no en la composición total. Digo, cada especie tiene obviamente una particularidad, y la particularidad de los bovinos no es la particularidad de los humanos. Sin embargo, hay elementos, por eso aquello de bioactivos, que trabajan como bioactivos en una leche y en otra leche. La siguiente, por favor. Bien, lo que vamos a tratar aquí es de conversar un poquito sobre los componentes, estos dos principalmente bioactivos de la leche humana. Y finalmente, sobre este, que es la membrana del glóbulo de grasa de la leche, vamos a ver qué beneficios aportan a ese desarrollo neurológico del que hablamos. La siguiente, por favor. Hemos estado hablando mucho y hemos oído mucho de los LC-PUFAs, ¿sí? Y de repente, bueno, pues el nombre de LC-PUFAs es simpático y hasta cómico, ¿sí? Pero la situación es, ¿qué significa esto? Y muchas veces no queremos nosotros ni siquiera saber qué significa, porque ya cuando nos empiezan a decir cosas químicas, como que decimos, ¿sabes qué? Déjamelo en LC-PUFAs y hasta ahí. Sí, bueno, simplemente para comentarles a ustedes que estos son los ácidos grasos de cadena larga, ¿sí? Y estos ácidos grasos de cadena larga dependen de dos ácidos derivados, el linolénico y el linoleico, ¿sí? Estos ácidos son poliinsaturados de cadena larga porque tienen 18 carbones, y el ácido linolénico, que es este, tiene 3 dobles enlaces, y esos 3 dobles enlaces, el primero de los cuales se halla en la posición 3, y por eso recibe el nombre de delta gamma, ¿qué es? Omega 3. Y ven ustedes que hay jabones para perros con omega 3, nutren en el número de aceites para la piel con omega 3 y todo eso, porque considera que es buenísimo, ¿sí? Nada más que omega 3 no la hace solo. Para que exista esa actividad, esos elementos bioactivos necesitan de este otro elemento, ¿sí? Que el ácido linolénico tiene 2 dobles enlaces, 12N, y el primero de los cuales se halla en la posición 6, y por eso se llama omega 6. Bueno, después, esto es en relación a omega 3 y omega 6, pero en relación a que si son o no son de cadena larga, ya está establecido. Ahora, poliinsaturados. Lo insaturado se debe a que cuando la cadena contiene uno o más dobles enlaces, doble línea en la figura entre los carbones, decimos que es insaturada, ¿sí? Aquí tiene una y aquí tiene 2, y esto es insaturado. Y cuando no los contiene, aquí nada más tiene 1, es saturado. Entonces, todos estos son como esto, y estamos con omega 3 y omega 6. La siguiente, por favor. Estos son los precursores omega 3 y omega 6. Los reconocemos muchas veces en algunos de los productos,
porque en lugar de mencionarse así, se mencionan como ARA y DHA. Bueno, la importancia de ARA es que trabaja en función de la producción o la actividad de eicosanoides, mediadores de respuesta inflamatoria, la agregación plaquetaria, trabaja mucho en la parte de inmunidad y de infección. Y DHA es estructural. Las estructuras del cerebro, de la retina, las membranas, están constituidas en mucho por DHA. Y esa es la parte importante. La que sigue, por favor. Nada más que para que esa actividad se dé, tiene que haber un proceso químico. Y ese proceso químico es que entre estos dos elementos existe una elongación y una desaturación, que lleve a una proporción adecuada para que desde el punto de vista alimenticio o desde el punto de vista nutricional puedan realmente tener un efecto de un elemento bioactivo. Esta proporción debe ser de 2 a 1, más o menos, por cada 100 kilocalorías están ARA en 34 miligramos y 17 miligramos por cada 100 kilocalorías para DHA. La siguiente, por favor. El elemento más importante de todo esto, ¿me da otra más? Bien, son las funciones que finalmente secundarias a la parte estructural, a la parte de coparticipación dan, y estas funciones son neurobiológicas. La siguiente. Este es el papel que juega como factores de transcripción genética. La siguiente. Regulación de la expresión genética, formación de membranas. La siguiente. La conectividad dendrítica tiene que ver de ellas y en mucho la función de las neurotransmisiones. La siguiente, por favor. Bueno, aquí hay una situación que es muy interesante. Nosotros ya hemos visto a través del tiempo y a través de otras pláticas y a través de otros comunicados que efectivamente los eritrocitos que tienen más DHA y ARA son de niños que tienen de alguna manera características mejores que los que tienen más baja concentración de ello. Bueno, pues aquí se está viendo ya en otra función, que es una función de examen de la vista, una función de la prueba de Bailey, que habla de comportamiento, y una expresión de el IQ completo, una prueba de inteligencia que se hace. Esto a los 4 meses de edad, esto a los 18 meses de edad y esto a los 4 años de edad. Y entonces se ve que cuando se ha dado una fórmula en los lactantes menores que está suplementada con los LC-CUFAS, el resultado es similar al que se da con la leche materna. La leche materna de una madre sana, como lo dijimos antes. Y la misma historia, bueno, esto, los que no están muy familiarizados con el Snellen Visual Acuity, no se mortifiquen, son las tablas estas que nos ponen con las letras para que las veamos, ¿sí? Y para que sacar la licencia de manejar, esas son. Y la única cuestión aquí para los niños de los 4 meses es que son tablas especiales que están hechas para que los niños, a través de figuras que son comprensibles para su edad, las puedan ver. Bueno, en esta son actitudes, comportamientos de los niños, y se ve la misma situación, ¿verdad? Que es prácticamente una condición en la que
no existe una diferencia significativa. Y las pruebas de pues IQ completo o de inteligencia completa están por arriba de la relación esperada para los indicadores de esa prueba. La siguiente, por favor. Y entramos a lo que es esta membrana del glóbulo de la grasa de la leche. Esta membrana del glóbulo de la grasa de la leche, como les decía, tanto en la leche materna se encuentra como en fórmulas que tienen ya esta fracción, y esta fracción está tomada de la leche de los bovinos. No se puede tomar de la leche materna va directamente, consumida directamente al niño. Entonces se obtiene para suplementar de manera, vamos a llamarle artificial, esta propiedad en las fórmulas, extrayendo estos glóbulos de la leche de las vaquitas. La siguiente, bueno, regrese un tantito. La membrana que cubre los glóbulos de la grasa de la leche, ¿sí? Esta es los ciclos, el significado de esto está en inglés, es milk fat, es sí, y es un combo impresionante en relación a todo lo que tiene: fosfolípidos, gangliósidos, colesterol, betapalmitato, y también tiene el S-pufas de todos tipos. La siguiente, por favor. La composición bioactiva de estos glóbulos de grasa hay que considerarla que cubre cada gota de grasa de leche, todos los nutrientes que pueden beneficiar desarrollo mental y el sistema inmunológico desde el nacimiento y durante todo el tiempo que puedan ser suministrados o administrados al paciente. La siguiente, al niño, al individuo, ¿verdad? Estos componentes bioactivos están presentes, como decía, tanto en la leche humana como en la leche de vaca. La siguiente, por favor. Y la interpretación de la función de estos glóbulos de grasa y de sus componentes en relación con el neurodesarrollo y la inmunidad van a permitir incrementar el avance de la nutrición y del neurodesarrollo. Esto se está corroborando. La siguiente, por favor. Bueno, membrana bioactiva de origen intracelular que rodea el glóbulo de grasa de la leche, parte integral de los nutrimentos de la leche fresca de vaca y de la humana, y los glóbulos de grasa bovina tienen una estructura similar a la humana. Representan 3 a 5% de la grasa total en leche y contienen el 60% de todos los fosfolípidos de la leche. La siguiente, por favor. Esta es la glándula mamaria. La siguiente. De la glándula mamaria, la siguiente, los conductos galactóforos. De ahí se va a desprender la gota de leche con la grasa que trae esta. La siguiente, la composición de su grasa. La siguiente, y de esta la membrana, que es, desgraciadamente con la luz pues no se ve, pero la imaginación es buena, ¿verdad? Entonces ustedes ya se están imaginando cómo está esa membrana. La siguiente, por favor. ¿Sí? La siguiente. Bien, aquí tal vez lo vemos un poquito mejor. Este es todo el proceso, desde la glándula, la excreción a través de los lactocitos, van a la luz alveolar los conductos galactóforos y se emite esta grasa que va en la leche, con todos sus componentes, como ya lo habíamos señalado. La siguiente, por favor.
Bien, dentro de los componentes de los glóbulos de grasa, vale destacar lo que representan los lípidos. Lípidos que están como los fosfolípidos, esfingomielina, y los glucoesfingolípidos. La siguiente, por favor. Hasta ahí. Dentro de estos tenemos toda una composición de fosfatidilcolina más fosfatidiletoanolamina, que junto con la esfingomielina representan hasta el 85% de los fosfolípidos totales de estos, ¿sí? La siguiente, por favor. Los gangliósidos son muy importantes en este punto, en asociación con todo esto, y todos funcionan como componentes estructurales de la membrana celular, y activaciones enzimáticas que dan acción inclusive a los componentes del surfactante pulmonar, en la bilis, síntesis de sustancias de señalación celular, mielinización y sinaptogénesis. O sea, son elementos sumamente importantes y trascendentes que han ido saliendo de la investigación y se han ido consolidando como elementos que son absolutamente necesarios e indispensables para poder mejorar esa maduración neurológica, ese desarrollo del sistema neurológico. La siguiente, por favor. Sí, la siguiente. Bien. La esfingomielina en el sistema nervioso central va a ser un componente clave para las vainas de mielina y para la membrana celular. Va a intervenir en diferenciación neuronal, crecimiento axonal, cintelogénesis, y también va a contribuir o a favorecer para la atención y la inteligencia. Posteriormente lo vamos a ver, y de esto tenemos mucho que ver en la práctica y en la vida cotidiana de la falla que muchas veces a esto no se atiende. Promueve maduración de la membrana intestinal y también actúa tolerancia e inmunidad contra toxinas bacterianas y virus. La siguiente, por favor. Bueno, por último, representa una familia compleja y está compuesto por una cadena de oligosacáridos de diferente longitud, además de una o más moléculas de ácido siálico. Ustedes saben que el ácido siálico es el elemento principal de los oligosacáridos, y que mucho antes de sacar los glóbulos de la grasa ya se hablaba mucho de los oligosacáridos como los elementos non plus ultra para la nutrición moderna. Bueno, pues ahora ya se quedó en segundo término, no tanto así, sino que se ha visto que esos glóbulos de la grasa contienen estos oligosacáridos y contienen una gran cantidad de ácido siálico. La siguiente, por favor. Proteínas. Es muy importante considerar que en esto los lípidos tienen un papel trascendente, pero también estos glóbulos de grasa contienen proteínas glucosiladas y no glucosiladas. Hay además un potencial de tráfico de membrana que regula esto, y esto va a permitir que algunas proteínas sean mejoradas y otras proteínas sean anuladas. Tenemos el caso, por ejemplo, de este MUC1. Este MUC1 es un codificador de proteína que es muy famoso en cancerología porque identifica tumores, pero en el caso particular tiene dos
dos componentes. En el caso particular del componente que tiene en los glóbulos de grasa, es un protector. Es un protector y en particular inhibe la adhesión de la Escherichia coli desde el epitelio de la boca en general. Hay en esto una razón posterior de reflexión en cuanto a que si el niño es alimentado al seno materno, tiene menos posibilidades de tener diarrea. Sí, bueno, no es el particular y único esta situación, pero este es algo que les está abriendo también la parte de la conclusión a ello. La siguiente, por favor. Bien, y los carbohidratos, que no más allá de lo que es el mismo ácido siálico y la nana, que es una corteza de ácido, también van a trabajar con los gangliósidos constituyéndose como glucoproteínas y van a favorecer los oligosacáridos cerebrales. Esto es algo que debemos de grabarnos, ¿sí? La adición de los glóbulos de grasa de la leche obtenidos de la vaca es lo que está en las fórmulas infantiles. Esta composición es similar a la humana. Las fórmulas infantiles carecían de esto y la difícil separación y recuperación de esto se logró y ahora es una fuente de lípidos, grasa y vegetales la que se puede obtener. Ya es posible separar y suplementar estos glóbulos de grasa bovina a las fórmulas infantiles y el uso de estos glóbulos es seguro y es benéfico para el neurodesarrollo. ¿Cómo comprobarlo? La siguiente, por favor. Se hizo un estudio y en este estudio se manejaron dos poblaciones, una lactancia materna y con una fórmula estándar y una fórmula experimental, otra leche materna y la fórmula estándar. Y se vio en las pruebas de Bailey y en el neurodesarrollo a los 6 meses que efectivamente las diferencias entre lo que es leche materna y las fórmulas suplementadas con los glóbulos de grasa tenían, o mejor dicho, no tenían una diferencia estadística significativa en contra de las fórmulas estándar. La siguiente, por favor. Esto está manifestado aquí, la fórmula estándar, la adicionada con glóbulos de grasa. Obviamente estos son bovinos y la leche materna que tiene sus propios glóbulos de grasa. Ven ustedes, hay una consideración muy particular en cuanto a que obviamente la leche materna siempre tendrá que tener una ventaja sobre cualquier suplementación o adición. La siguiente. La conclusión del autor con respecto a esto es que lo que él dice, en nuestra población de estudio, esta intervención nutricional disminuye la brecha en el rendimiento cognitivo entre lactantes alimentados con leche materna y alimentados con fórmulas a los 12 meses de edad. O sea, ninguno es más tonto que el otro, ¿sí? Así para decirlo con todas sus palabras. La siguiente, por favor. Bien, en esta otra es una situación similar donde se mide el IQ, el desempeño y la coordinación mano-ojo de los pacientes. Este fue el objetivo 1 de análisis en el neurodesarrollo a los 6 meses de edad. La suplementación con lípidos complejos tiene efectos
beneficiosos sobre el desarrollo cognitivo en varios dominios en comparación con las fórmulas estándar. ¿Me da la siguiente, por favor? Y los resultados cognitivos en el grupo de dieta más lípidos complejos no fueron significativamente diferentes a los lactantes alimentados con leche materna, que vuelve a ser lo mismo, que está dándonos la seguridad y la garantía que los resultados que se están teniendo con leche materna en contra de la suplementación, entre comillas, artificial, no viene a ser una diferencia que ponga en desventaja a este tipo de alimentos. La siguiente, por favor. Bien, estos efectos biológicos de los componentes de los glóbulos de grasa en el sistema nervioso tienen muchas implicaciones. Además de la formación del tubo neural, proliferación, migración, diferenciación de células nerviosas, mielinogénesis y sinaptogénesis. Pero hay algo, un toque por favor, es esto, el desarrollo del lóbulo frontal. Actualmente, el síndrome del lóbulo frontal, no sé si ustedes han oído hablar de eso, es bien importante, porque ese síndrome del lóbulo frontal es el que permite al individuo tomar decisiones correctas. ¿Sí? ¿Por qué una persona, y me van a disculpar, no se puede orinar en medio de la calle? Porque hace conciencia de que eso no debe ser. Sin embargo, hay quien dice, a mí me vale, ¿sí? Ese síndrome del lóbulo frontal, ¿sí? Y así como hay el número de cosas que dice uno, no es inexplicable, ¿cómo está haciendo esto? ¿Qué no piensa? No piensa, porque este es el síndrome del lóbulo frontal. Esos son los extremos, pero hay situaciones, hay niveles y hay condiciones en las que en la vida cotidiana tiene uno que tomar también cierto tipo de decisiones y a veces las decisiones son incorrectas. No son incorrectas porque el azar determine que sean incorrectas. Todos tenemos la opción de tomar decisiones incorrectas, sino son incorrectas porque no existen opciones en la mente de estas personas para hacer algo correcto. Y entonces esto se empieza a medir, la siguiente por favor, en cuanto a las actitudes de los niños, ¿sí? Y empieza a verse cómo cambian algunas acciones y algunas actitudes. Algo que yo construyo lo voy a destruir, ¿sí? No quiero estar aquí, quiero estar de otra manera. Bueno, acciones y actitudes también en ese comportamiento que muchos niños tienen. Dicen, es que es muy díscolo, no presta sus cosas, ¿sí? Sí, ese tipo de cosas tiene uno que pensar que actualmente en la psicología infantil se está viendo mucho esto en relación con eso, que es el síndrome del lóbulo frontal. Y entren una barriguita por ahí a internet y van a encontrar algunos detalles que son interesantes. La siguiente, por favor. Bueno, yo creo que aquí viene la parte más importante de todo esto que hemos dicho, y es la evolución del concepto neuromotor. Desarrollo neurobiológico infantil son las leyes del neurodesarrollo, y esto es una observación clínica. La siguiente, por favor. Sostén cervical. Soporte del tronco, de pie y camina. Bien, esto es desarrollo neurobiológico y estos son los hitos del estudio estructural y funcional, ¿sí? Estos hitos son que el niño actúe, camine, se relacione. Esos son los hitos del desarrollo.
Y en estas condiciones, bueno, pues aquí tenemos que dentro de estos ciclos del desarrollo, esto tiene que ver con la parte del desarrollo espinal, el desarrollo cervical, que va desde inútero, la quinta, octava semana, empieza a tener esto una relación. El tallo cerebral, la formación del tallo cerebral para mejorar esto, de la novena a la 13ª semana, y los hemisferios cerebrales cómo se forman entre la 10ª y la 16ª semana. Esta es una línea de tiempo que se va siguiendo y que tiene desde el desarrollo intrauterino la consecuencia posteriormente. La siguiente, por favor. Bien, me da un toque, por favor. Sedestación y pedestación, esto es muy importante, sí, es una maduración próximo distal que el niño tiene. ¿Verdad? Sí, soporte cervical, enderezamiento del tronco, sedestación, gateo, bipedestación y marcha. Hay una cuestión que yo creo que todos la hemos visto, ¿no? El niño que gatea y el niño que no gatea. ¿Sí? Ese niño que gatea, si ustedes se dan cuenta, cuando ya empieza a dominar el gateo, el niño siempre levanta la cabecita, ¿sí? Y está viendo a los lados y está viendo hacia el frente. Esto le genera al niño una concepción de espacio y de distancia. El niño que no gatea no logra desarrollar esto, y al no lograr desarrollar esto, es el niño que se tropieza con todo, el que tira todo, ¿sí? Quiere agarrar algo y lo tira, porque esas dimensiones, distancia, profundidad, espacio, no los domina, ¿sí? Entonces, forma parte de ese desarrollo. Entonces, esto es muy importante, y esto se debe al tono y la postura axial. La siguiente, por favor. Presión manual. Es una coordinación visomotriz, mímica facial, fonación, deglución, protección, pinza como herramienta que posteriormente va a servir para la escritura, ¿verdad? Y bueno, ven ustedes que esto es coordinación. La siguiente, por favor. ¿Verdad? Bien. Postura, automáticas y reflejos, ¿sí? Otra, por favor. Esto tiene un parteaguas porque va a combinarse con movimientos propositivos. Ya el niño va a decidir para dónde se mueve, cómo se mueve y en qué posición se mueve. Y esto cuando pierden los reflejos primarios es cuando se da, ¿sí? Aquí todavía esto puede considerarse dentro de los reflejos primarios, pero esta respuesta de maduración, cuando dejan de existir esos reflejos primarios, es cuando se da. La siguiente, por favor. Y, ¿verdad? ¿Sí? Esto que consideramos nosotros como los reflejos primarios, ¿verdad? El apoyo plantar, la marcha automática y, bueno, la presión palmar, se le agarran a uno de los dedos de uno, las palmitas. La siguiente, por favor. La reacción famosa de Moro, ¿sí? El tónico asimétrico del cuello, etc. Todo esto está dado dentro de esta edad donde los reflejos primitivos van a ocultarse a partir del 7º mes, pero pueden permanecer latentes, o sea, pueden salir. La siguiente. ¿Me da otra? Bien. Enderezamiento visual, laberíntico y postura para evitar caídas. Este es ya un proceso mucho más elaborado que clínicamente es una evidencia de maduración muy importante. Se perdieron los reflejos primarios y hay una respuesta de maduración
que va a ser permanente posteriormente. El equilibrio sentado, hincado, en bipedestación, etc. La siguiente, por favor. Bueno, aquí viene esta conclusión, que esta conclusión es para llevarse a la casa o a donde ustedes quieran llevar, ¿sí? La leche humana aporta todos los nutrientes que son clave para el desarrollo del lactante. Eso es importantísimo. Independientemente de que nos digan que trae la leche humana, esta es la leche humana, ¿sí? Pero la grasa de la leche humana nadie se la puede quitar, ¿sí? Y esta, así como se lleva su combo, se lleva su hamburguesa con su soda y con sus papas, lo que quiera, pues este es el combo que trae ese paquete de alimentación tan importante que es los glóbulos de grasa de la leche. La siguiente, por favor. Actualmente ya es posible separar estos glóbulos de grasa de la leche de vaca y adicionar las fórmulas infantiles. O sea, ya no se puede considerar que el niño que no recibe leche materna va a quedar deprivado. Va a poder tener la opción de tener este beneficio de estos glóbulos. La siguiente, por favor. Los componentes bioactivos de los glóbulos de grasa de la leche cumplen acciones importantes en la estructuración y desarrollo del sistema nervioso. Eso pues ya quedó señalado aquí, ya quedó manifestado. Es importante evaluar el neurodesarrollo en cada revisión pediátrica los primeros 2 años de vida. Esto es algo que tenemos que hacer. Digo, todos practicamos pediatría general, independientemente de que dentro de la pediatría podamos tener alguna especialidad particular, pero nuestra consulta principalmente es general, pediatría general. Entonces, con pediatría general, así como usar el otoscopio y echarte un ojo al oído a ver qué tiene, pues hay que echarle un ojo al neurodesarrollo a ver qué tiene, ¿sí? Y muy facilito. Las pruebas que ya presentamos son más que suficientes para prender focos de alarma o para simplemente decir, adelante, vas bien. La siguiente, por favor. Bueno, todo esto hay que considerarlo como un avance en la nutrición infantil. Cualquier mejora que se pueda hacer es esta. Yo pienso, y esto lo comparto con ustedes, pero es una cosa muy personal, que la tendencia del ser humano es hacer un ser humano cada vez mejor. Se puede incurrir en el grave error de utilizar la genética para esto. Y entonces, en lugar de crear un ser superior, vamos a crear un monstruo, ¿sí? Un algo con el que podemos arrepentirnos y va a cambiar la fisonomía de lo que somos. Pero en esta situación, si nosotros nos mantenemos en la línea de mejorar nuestro desarrollo, nuestra maduración, a base de la nutrición, creo que ese es el buen camino por el que debe de ir la investigación. Hace siglos que ya se hablaba de que la mejor medicina es tu alimento y tu alimento es tu mejor medicina. Y esa es la verdad. Entonces, exactamente. Entonces, eso es lo que hay que buscar y lo seguimos buscando a todas las edades. Seguimos buscando cómo comer mejor, para estar mejor, para quitarnos que la diabetes, que la hipertensión, que lo que ustedes quieran, ¿sí? La gota, ahorita con la carne, o sea, no es por darles el gusto de que la saboreen, pero ¿verdad? Todas esas cosas siempre van a ir. Entonces, ese es el último. Y gracias por su atención.
no, pero pero sí, no, gracias de veras por darme esta oportunidad de estar con ustedes y de poder decirles con esto las inquietudes que tenemos, ¿no? que eso es finalmente lo que les estaba yo comentando. Creo que sí, tenemos mucha responsabilidad. Los que vemos niños, hoy justamente antes de venir aquí con ustedes, tuve la oportunidad de estar con unos amigos que son pues chapanecos y que viven aquí, etc. Y estaba yo con unos niños, diferentes edades, y dos de ellos, uno de 4 años y una niña de 8 años, fueron sumamente amigables conmigo, pero había otra de 2 años y le dice a la mamá: ve y saluda al doctor. No, pero ¿por qué no? Porque no quiero. Qué padre, ¿no? Entonces los papás dicen: oye, ¿cómo que no quieres? No? Qué bueno que la niña a los 2 años tiene la posibilidad de manifestar lo que ella quiere decir. Entonces, lo único que tienen que hacer es respetar eso. Pero esa niña es la generación que estamos esperando que venga. ¿Sí? Una generación fuerte, una generación de carácter, una generación con valores. Y no fue el valor de la cortesía, sino fue el valor de decir no quiero. ¿Sí? ¿Qué fue? Así fue, ni modo. Muchas gracias. Muchas gracias. Reconocimiento al doctor Carlos Humberto Lozano y pues, muchas felicidades. Le agradecemos mucho la visita. También agradecemos al laboratorio Millions por el apoyo. Gracias a todos por venir. Y ahora sí,